Muy buenos días a todos los compañeros, especialmente a Neitza que nos acompaña en esta mañana. Esta clase va a quedar grabada, como ya lo mencioné en el grupo de WhatsApp, para si requieren utilizarla para alguna explicación o la elaboración del producto de aprendizaje que viene asignado para el día de hoy. Vamos a compartir pantalla y vamos a ver que la sesión se refiere a la sesión 2 del domingo 1 de septiembre. La unidad se denomina Ética, Cultura y Sociedad. Los objetivos de esta unidad es conocer la interacción de la ética con el fenómeno cultural y social. Los temas que vamos a revisar son la relación entre la ética y la cultura que se desarrolla alrededor de un grupo humano y dos, la ética dentro de las sociedades del cambio. Las actividades que se proponen es una lluvia de ideas, plantear los conocimientos previos sobre ética, cultura y sociedad, en caso de que estuviéramos en lo presencial. Buscar significados teóricos de cada uno de los conceptos, leer educación, ética y cultura, una mirada desde Pablo Freire y ética, cultura y política, que es un documento elaborado por UNAM. La experiencia del aprendizaje va a ser elaborar un cuadro comparativo de las dos lecturas y vincular con su propia práctica docente. De esta manera, aquí tenemos que están los dos textos que se propone revisar. El primero, pues, Educación y Ética, desde la perspectiva de Pablo Freire, recordando que este es uno de los postulados que retoma la nueva escuela mexicana en el sentido de la educación liberadora. Pablo Freire es uno de los principales exponentes de esta corriente filosófica que se ha retomado para la educación, así como el documento de Ética, Cultura y Política. Muy bien, daremos inicio entonces a la explicación de estos dos grandes temas que tienen una gran importancia dentro de la educación y por lo tanto es relevante que como futuros directivos, líderes escolares, ustedes retomen para que puedan aplicar y con ello tener un concepto más amplio de la ética que no es única y exclusivamente en el campo de la educación, sino como ayer lo mencionó alguien, nunca dejamos de ser maestros. Por lo tanto, estos conceptos de la ética se van a transferir también a nuestra vida cotidiana. La cultura es un espacio en el cual los sujetos nos manejamos para poder encontrar aquellas fuentes de coincidencia y en ellas están implicadas, por ejemplo, aspectos sociales desde la cultura del alimento, la cultura del lenguaje, la cultura del esparcimiento, la cultura del reconocimiento del espacio en el que vivimos. Por lo general, los seres humanos hacemos una comparación y cuando hablamos de cultura inmediatamente pensamos en los grandes museos o en las expresiones artísticas que tienen un impacto dentro dentro de la sociedad en la que nos encontramos. En México, pues hablamos mucho cultura y hacemos referencia a los clubes de danza folclórica, por ejemplo, ¿verdad? O también referencia a aquellas fiestas que son tradicionales en nuestros espacios. Sin embargo, la cultura es un término que abarca mucho más que eso. Como ya lo mencionaba, incluso tenemos la cultura dentro de lo que se considera el alimento. Lo que comemos aquí en Sonora es diferente a lo que se come en otros espacios. Y si nos quedamos englobados solamente en Sonora, pues nos vamos a encontrar que ahí también existen otros tipos de alimentos que se comen en las zonas urbanas, a las que se come en la zona del río o en la zona de, de la sierra sonorense.
Y qué decir de los alimentos que se preparan en la costa. Nosotros tenemos una diversidad enorme en cuanto a los ambientes naturales y esto también provoca culturas alimenticias diferentes. También podemos ver que la cultura se encuentra plasmada desde la perspectiva que tenemos de nuestros hechos históricos como habitantes de un lugar. Y con ello vamos trasladando palabras que nosotros utilizamos a otros escenarios y que en otras partes quizás no signifiquen lo mismo que significan para nosotros dentro del espacio en el que nos desarrollamos. ¿Por qué es importante hablar de cultura dentro de la educación? Porque somos uno de los elementos por excelencia para poder difundir los actos culturales del espacio donde estemos trabajando. Vamos a poner un ejemplo. Hace 25 años atrás, aquí en Sonora no se tomaba la tradición de los altares de muerto para el día 2 de noviembre, fecha que ya está muy próxima, porque somos un estado que es un estado fronterizo, que tiene nexos muy fuertes con Arizona, sobre todo con Arizona, porque muchos de los parientes o familiares nuestros pues han emigrado a buscar mejores espacios en Estados Unidos y el estado que les queda más cerca pues es Arizona. Por lo tanto, tenemos fuertes vinculaciones con este estado norteamericano y se adoptó desde siempre, en lugar de tener un recuerdo y ser conmemorativo el 2 de noviembre, pues se tomaba Halloween, que es el último día de octubre, y era muy, pero demasiado fuerte lo que se vivía en Sonora, con lo que era pedir dulces, disfrazarse, etcétera. Muchos de ustedes quizás todavía no habían nacido, estamos hablando de 25, 27 años atrás, y en esa época viene una redefinición de lo que es la cultura mexicana y se hace un gran esfuerzo en toda la franja fronteriza de México con Estados Unidos para darle un auge a lo que son altares de muertos. Yo sé que en este momento parece imposible, pero créanme que muchas escuelas, muchas escuelas se negaron a la entrada de esta tradición mexicana y sí abrazaban fuertemente la que es de Estados Unidos, de Halloween. Así es que la Secretaría de Educación y Cultura aquí en Sonora desplegó una gran cantidad de cursos, de capacitación para los docentes, pero también generaron una figura que se preparaba a través de talleres, cursos y diplomados, que se denominó agente cultural. Y ellos se preparaban en la Casa de la Cultura de Sonora, la que está por el Vado del Río. Y estos agentes culturales o promotores culturales formaron una especie de ola cultural que se encaminó a todas las regiones de nuestro estado para explicar lo que era la tradición y cómo esta realmente era mexicana. Fue un arduo trabajo, creo que les tomó cerca de 7, 8 años para que las escuelas abrieran las puertas al altar de muertos. Y de ahí en adelante, pues hemos visto disminuida la tradición estadounidense que estaba fuertemente arraigada aquí y en el resto de los estados fronterizos y vemos que ya hay una conciencia del 2 de noviembre. Este es un aspecto, por ejemplo, de la cultura y cómo la escuela se relaciona con ellas. También al hablar de la cultura del lenguaje que utilizamos, pues nosotros podemos darnos cuenta que una persona que vive en la zona rural tiene otra manera de comunicarse, utilizando otras palabras que aquí en los lugares de la ciudad también podemos comprender. ¿Por qué? Porque muchos de nuestros antepasados pues vienen de un pueblo orgullosamente
y lo transmitieron de generación en generación. Pero si salimos del estado de Sonora y mencionamos alguno de estos términos en la Ciudad de México, en Guadalajara, quizás alguien se puede ofender porque el término que utilicemos aquí no significa lo mismo en otro espacio. Por eso también la escuela es un ámbito fundamental para definir aquellos códigos de comunicación que son los aceptados desde la ética social, como lo mencionábamos ayer, y aquellos que se van a utilizar dentro de nuestro hogar o en el entorno cultural, físico, geográfico que nos encontremos. Un ejemplo de esto es flaca. Aquí, pues cuando nos dicen así, ay, nos sentimos hasta orgullosas, ¿verdad? Y decimos el ayuno intermitente me ha servido mucho. Pero si utilizamos esta misma frase en Argentina, por ejemplo, tiene connotaciones diferentes, eh, pues está más apegada a las personas jóvenes, se usa con cierto grado de emoción. Eso lo puedes decir solamente entre las personas que tienen una cercanía. Es eso, es una expresión cariñosa para gente que es de tu círculo pequeño. Aquí en Sonora, pues dirían que en algunas partes o antes que estabas huila, ¿no? Que huila. En cambio, en Argentina esa palabra significa prostituta. Así es que también nosotros como escuela tenemos que enseñar los códigos del lenguaje adecuados para el lugar en donde estemos. Otro aspecto cultural muy importante son las conmemoraciones de carácter histórico que hay en nuestro país. En este mes tenemos pues la independencia de México. Vamos a empezar a ver las banderitas, los trajes típicos para niños, etcétera, en las esquinas, ¿no? Y que nos están vendiendo un pedazo de identidad cultural como mexicanos. Mm, y esa otra cultura sí está prevista dentro del currículum a desarrollarse por parte de nosotros como educadores, como docentes. Esta parte de la cultura tiene que quedar muy firmemente adecuada desde la perspectiva del director. El director es la guía, es el líder educativo dentro de su comunidad escolar y por lo tanto requiere de que haya esa comprensión por parte de él, pero también el uso de estrategias, la selección de estrategias para poder convocar a sus docentes, a los docentes que están bajo su liderazgo, y de una manera prácticamente natural convocarlos a que lleven a cabo todos y cada uno de estos ámbitos que conforman la cultura, tanto desde lo social familiar como en el ámbito escolar. Y para ello, entonces tendremos que prepararnos como líderes eh, dentro de tu comunidad educativa para poder sacar adelante esa tarea. No podemos pedirles a nuestros compañeros docentes que hagan algo que nosotros mismos no sabemos o del cual estamos en contra. Y es importantísimo que nos preparemos. Otro de los elementos que se estarán revisando es que la cultura proporciona identidad, una identidad para poderte identificar con el grupo de personas que tú convives. Por eso a veces utilizamos algunos elementos de carácter externo, como son las camisetas que dicen el nombre de una ciudad o de un grupo, las gorras, en este caso aquí en Sonora se usan mucho por el clima tan extremoso que tenemos, o a veces un PIN, o se hacen asociaciones, ¿verdad? Asociaciones de los hijos de Huepac, acaban de vivirse un evento en donde le llaman la marmota, ¿no? En donde le hacen honor a sus antepasados y toman
algunas características de la cultura indígena que estaba en ese espacio y de la cultura ya española y se mezclan y se generan nuevos ritos. Entonces, ahí ya viene otro tipo de agrupación, pero siempre tratamos como seres humanos de identificarnos con aquellos que tenemos elementos en común y buscamos la manera de estar juntos para tener un sentido de identidad, un sentido de propiedad, de que pertenecemos a. El ser humano es alguien independiente, pero indudablemente y desde la sociología nos podemos dar cuenta de que somos seres sociales, excepto algunos que por decisión personal deciden retirarse y que les hemos llamado ermitaños, ¿verdad? El segundo tema es la ética dentro de la sociedad del cambio. Esta sociedad del cambio la estamos experimentando de manera frecuente porque se modifican los estándares de interacción con el grupo social en el que nos desempeñamos, pero también con todos los entornos que nos rodean. ¿Como cuál entorno? Bueno, el entorno político, el entorno ideológico, religioso e incluso educativo. Hoy por hoy estamos viviendo un nuevo momento de la educación porque tenemos otro plan de estudios. Cada ocasión que hay un cambio de plan de estudio, nos estamos enfrentando entonces a la búsqueda de esa ética para el desarrollo de los elementos que nos propone el plan de estudios que tendremos que desarrollar. Y por supuesto que el utilizarlos va a generar cambios, tanto en el ambiente donde nos desarrollamos como en los ambientes contiguos. Esto estamos hablando de los padres de familia. Este es un tema muy importante para los docentes y para el cuerpo directivo. El, el ámbito de los padres de familia implica muchos elementos de la ética por parte del docente y por parte de los directivos. A partir del boom de las redes sociales, nos hemos encontrado con con la observación constante del quehacer de todos los involucrados en el fenómeno educativo. No solamente del profesor o profesora o de los directivos, sino también de las autoridades, de las secretarías que se encargan de promover la educación. Y bueno, esto ha dado por resultado que la sociedad está más enterada de lo que se hace y se debiera hacer en las escuelas. No quiere decir que más enterada sea sinónimo de mejor enteradas, ¿verdad? Pero sí llegan con mucha rapidez a la palma de nuestra mano la información, datos, algunos son correctos, otros no lo son. Son face news, creo que les llaman, ¿no? Entonces, estas noticias que llegan a veces tienen una tendencia muy marcada dentro de la política o dentro del esquema ideológico que se esté viviendo en determinado país. Así es que los conceptos éticos van a quedar exclusivamente en las manos de de todos los actores que nos involucramos en el acto pedagógico, en el de gestión, en el de evaluación, en el de asignación de recursos, ya sean económicos, materiales o infraestructurales. Tenemos apenas una semana de estar de vuelta en las aulas, por lo menos educación básica, y ya han llegado quejas a la Secretaría de Educación y Cultura en donde padres de familia amenazan que si a su hijo no lo cambian de maestra porque no les cayó bien, esa es la expresión, van a cerrar las escuelas o van a hacer publicaciones en redes sociales. Entonces, solo tenemos una semana.
la respuesta de los jefes de sector ahorita, que son quienes deberán de estar atendiendo estas situaciones, pues es que den la oportunidad al maestro, al que está frente al grupo, para poder tomar sus decisiones de enseñanza y poder favorecer así a el, el aprendizaje en sus hijos, que también la empatía es algo indispensable para poder desarrollar el acto pedagógico, que permitan que los docentes realicen su función y que ellos como padres de familia son los garantes de los derechos de sus hijos, pero que sin embargo cada quien debe respetar la esfera de desarrollo profesional. Entonces, imagínense, apenas tienen una semana los maestros de educación básica y ya están recibiendo la crítica de los padres de familia. Aquí es donde tiene que intervenir la autoridad educativa y tiene que marcar los límites de nuestro desempeño profesional. Dentro también de la cultura nos vamos a encontrar aspectos fundamentales que involucran a la política. La política educativa tiene la obligación de subir a la mesa de negociaciones del reparto de presupuesto los temas culturales, porque son los que menos apoyo económico tienen. Y aunque haya un gran esfuerzo por parte de las escuelas, sí significan una erogación tanto para el centro escolar como para los padres de familia y en muchas ocasiones, si no me dejarán mentir, para nosotros mismos como docentes que ponemos de nuestra bolsa lo que falte para poder pues desarrollar ese hecho histórico o cultural. Y las agendas políticas se suben a la mesa de negociación cuando hay voces que empiezan a manifestar la necesidad de algo. Las agendas políticas se construyen a partir del hecho social. Esas son las buenas agendas políticas. Pero también tenemos las agendas desde el gobierno y que estas pues van marcadas en función de necesidades macro. Así es que nosotros como docentes y como futuros directivos, quienes tomen esa carrera, deberán de tener muy presente que es parte de su función la gestión de políticas culturales educativas que sean mucho más asertivas, pero que tengan también un presupuesto asignado para poderlas desarrollar. Estos elementos los van a encontrar ustedes tanto en Educación, Ética y Cultura, una mirada desde Pablo Freire, que es el primer documento que se propone analizar y en el cual ustedes van a ir detectando aquellos elementos que están presentes en la nueva escuela mexicana. Pablo Freire nos propone una filosofía donde sus principios son de liberación y esta idea surge para toda Latinoamérica porque Pablo Freire desde 1970, que es cuando surge este movimiento de la liberación, menciona que a pesar de que tenemos 500 años de la dominación española y tenemos muchos y diferentes años de abolición de la esclavitud del español o del portugués en el caso de algunos países de América del Sur, seguimos teniendo mucha ideología que impide el avance del ser humano, de los ciudadanos de Latinoamérica. Y por eso él propone esos principios de la filosofía de la liberación, en donde pretende que seamos más críticos de lo que estamos viviendo y de cómo se va desempeñando o desarrollando nuestra vida cotidiana. Pablo Freire era un educador brasileño, era fiel a la escuela liberadora, en donde esta era una escuela crítica, era una escuela reflexiva y que se ponía en contraposición con la escuela tradicional
que impide el pensamiento crítico. Es un pensamiento lineal en el cual los maestros tienen el poder de elegir qué, cómo y cuándo voy a enseñar. Es mecanicista porque solamente se basaba en la repetición de la información, más no el conocimiento. Utilizaba la memorización y esto impide el que el ser humano vaya ampliando sus oportunidades. Era gran defensor de la dignidad del ser humano. Hoy podemos ver ese concepto en la escuela inclusiva. Legitimidad e identidad de los alumnos y de los maestros, para que estos se dedicaran a la tarea de educar, que fueran portadores de esa gran solidaridad que debe de existir por parte del profesor hacia sus alumnos, hacia los estudiantes que están bajo su amparo, él decía, bajo el amparo pedagógico, ¿no? Una de las principales estrategias que se utilizaban era el diálogo continuo con el aprendiz, decían ellos, ¿verdad? En este sentido, era un trabajo que se refería a conocer las propuestas pedagógicas, pero también a poderlas transmitir de una manera agradable, de una manera comprensible a los estudiantes. Pablo Freire, entonces, visualiza una educación orientada a la consecución en donde el maestro es el protagonista, pero el alumno es el que recibe este beneficio. Van a encontrar dentro de la lectura cuál es el carácter educativo y ético para la liberación del hombre desde la perspectiva de Pablo Freire. Recuerde que estamos analizando a este filósofo brasileño. También en ese sentido van a poder asumir cómo la cultura en la liberación del hombre forma una parte muy importante, ya que nos identifica y nos define. Y por último, pues van a tener la oportunidad de leer las conclusiones de este autor que está analizando la postura liberadora de Pablo Freire. Son varios autores, es Helvis Leal, Obando, también María Cristina Useche. Otro de los documentos que se proponen ahí es el referido a ética, cultura y política. Este es un documento elaborado en la Universidad Autónoma de México. Sus autores, su autor es Armando Ger Dávalos. Él labora en el Instituto de Investigación y Ciencias Sociales de la UNAM y menciona entre sus postulados, retoma cómo la educación religiosa en el carácter del cristianismo trae muchas trabas para el desarrollo del ser humano porque implementa dentro de la educación lo que se denominan los 10 mandamientos y que esto provoca limitaciones en el actuar. Algunos de nosotros podemos decir, bueno, esos 10 mandamientos también tienen reglas de la ética social o de los valores universales, pero recordemos que estamos analizando a personajes que buscan la liberación de la escuela para que los estudiantes no se conviertan en oprimidos de un sistema social, para que puedan tener la libertad de elegir cómo quieren ser gobernados. Así es que nos menciona también que el diálogo es uno de los elementos fundamentales para poder desarrollar este proceso de convertir a los seres humanos, a los alumnos, en simples receptores, en personas críticas, en personas que permitan tener sus propias ideas
y desarrollarlas. También nos menciona que hay sociólogos, psicólogos, educadores que se involucran y que se deben involucrar en este proceso para poder tener una educación liberada de la opresión del poderoso, mencionan ellos. Y hace un recorrido a lo largo de los diferentes siglos que se han vivido en América Latina y cómo hemos ido avanzando con pasos lentos quizás, pero firmes hacia la renovación del pensamiento. También a la exposición artística y literaria en donde se permite comunicar estos deseos de liberación, de llegar a una educación popular. Es un texto de 20 páginas y les va a dar una alternativa, menciona a diferentes caudillos como José Martí, Fidel Castro. Entonces van a encontrar que es una lectura de carácter político, socialista, comunista. No es con la finalidad de que adoptemos estas posturas, sino que las analicemos en el sentido de que también influyen en gran medida la posición política del Estado, lo que es la educación, los planes de estudio y todo lo que conlleva a las políticas educativas. Una vez que se haya leído y que se haya hecho un análisis crítico, verdaderamente crítico, porque estoy convencida que ustedes tienen la capacidad de poder decidir cuáles son los elementos importantes, van a elaborar un cuadro comparativo de las dos lecturas y la van a vincular con su propia práctica docente. Hay algunas personas que ahorita no están en la práctica docente, pero pueden apoyarse en algún amigo o conocido que sí esté frente a grupo para que puedan relacionarlas. Otra alternativa es que lean los postulados de la nueva escuela mexicana y que ahí traten de identificar las ideas propuestas por Obando José Helvis y María Cristina Useche, que es la primer lectura, la que se llama Educación, Ética y Cultura, una mirada desde Pablo Freire, y la de Armando Gerd Dávalos, que es Ética, Cultura y Política. Van a describirlas, los conceptos, preceptos más importantes que ustedes seleccionen, y luego van a comentar si se presentan en su práctica docente o desde los postulados de la nueva escuela mexicana. Bueno, esta es la sesión del día de hoy. Muchas gracias, Diana, Neitza, por estarnos acompañando. Vamos a preguntarles si hay alguna duda con respecto al trabajo o cómo nos vamos a desempeñar en esta segunda unidad. Si es así, pues me levantan la mano con el icono de reacciones, y si no es así, entonces nos despedimos y nos vemos el próximo sábado de manera presencial. Muy bien. Hola, hola. ¿Tu micrófono? No, no se escucha. Si gustas escribir en el chat, por favor. Muy bien. Diana, ¿estás usando otra computadora? Sí. Ok. Muy bien. Muchas gracias por acompañarnos. Hasta luego.